Bueno, proteínas. Estábamos viendo en las clases anteriores, ¿verdad? Primero que estuvimos viendo, ¿qué? Los glúcidos, ¿verdad? ¿Sí? Los glúcidos que eran una fuente de energía inmediata, ¿verdad? Son una fuente de energía rápida, ¿verdad? Quiere decir que su duración de energía es corta, ¿verdad? No es prolongada, ¿sí? Estuvimos viendo que se clasifican, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el tipo de enlace que formaba cuando unís dos glúcidos? ¿Cómo se llamaba ese enlace? No. Son monosacáridos, son los glúcidos, pero uno, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando vos unís dos monosacáridos, ¿qué se te forma? ¿A través de qué enlace vos? ¿O cómo se llama ese enlace que hace que se unen los monos? No. ¿Cómo se llama? Enlace glucosídico, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Luego estuvimos viendo, ¿verdad? Que hay distintos tipos de glúcidos, ¿verdad? Estuvimos viendo eso. Luego en la clase anterior vimos lo que son los lípidos, ¿verdad? ¿Qué eran los lípidos? ¿Qué eran los lípidos? Era también una fuente de energía, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, actúa como una fuente de energía también estructural, ¿verdad? Quiere decir que hay algunos animales, por ejemplo, que utilizan eso para que sea más fuerte su caparazón, por ejemplo, la cucaracha, ¿verdad? ¿Sí? Después, ¿qué más? ¿Cuál era cómo decirle, el monómero? O sea, ¿cómo decirle? El lípido, ¿cómo decirle? Más importante. O los lípidos más importantes, uno de los lípidos más importantes, ¿no? Los fosfolípidos, ¿verdad? Los fosfolípidos, ¿sí? Que estuvimos viendo, ¿verdad? Que los fosfolípidos, ¿cómo era la estructura de un fosfolípido? ¿Cómo era? Tenía su cabeza, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esta cabeza? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba esto? Esto que está acá. ¿Cómo se llamaba? Después de eso tenía escamas, ¿verdad? Que son justamente los ácidos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Los ácidos grasos, ¿verdad? Los ácidos grasos. ¿Cómo se llamaba este que está acá? Lo que está adentro. Glicerol. ¿Cómo se unían los ácidos grasos con los gliceroles para el enlace éster, ¿verdad? Hola, enlace éster, ¿verdad? Bueno, en la cabeza teníamos una zona polar o polar, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea que este fosfolípido se comportaba de manera anfótera. ¿Qué es lo que era anfótera? ¿Qué significaba anfótero? Significaba que tiene una zona polar y una zona apolar, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso estábamos viendo en los lípidos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llamaba el enlace que forma un lípido con otro? Vamos dando un repaso, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese enlace que unís un lípido con otro? ¿Cómo se llamaba?
fosfolípidos conocidos, aparte del fosfolípido. Algunos ejemplos, ¿verdad? La grasa, las ceras, los aceites, ¿verdad? Había una diferencia entre los aceites y las grasas. ¿Cuál era esa diferencia? Uno era saturada y otro insaturada. ¿Quién era saturada y quién era insaturada? ¿Qué significaba la saturación y la insaturación? ¿Qué significaba saturación? Las grasas eran saturadas, ¿verdad? ¿Por qué eran saturadas las grasas? Porque no tenían espacio, ¿verdad? Para poder, vamos a decirle, sí, para poder moverse, ¿verdad? Sin embargo, los aceites, ¿verdad? Sí se pueden mover, ¿verdad? ¿Está? Sí. Bueno, entonces, por eso es que tienen una forma líquida, ¿verdad? ¿Está? Bueno, hoy vamos a estar hablando de las proteínas. Las proteínas que también son biomoléculas orgánicas. ¿Está? Las proteínas, ¿qué son entonces? Son biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas. Y cuando hablamos de biomolécula orgánica estamos hablando de los más abundantes. Quiere decir que eso hay más en todo ser vivo. ¿Está? Más abundante entonces. Más abundante en los seres vivos. ¿Está? Bueno, pregunta de examen. ¿Cuál es la biomolécula más abundante en la naturaleza o en el mundo? El agua, ¿qué vos decís? La biomolécula más abundante en la naturaleza. El aire. La biomolécula. Sí, biomolécula. Son. No. ¿Dijiste ya uno? A ver. ¿Qué? La proteína, el agua, ¿qué es? La biomolécula más abundante. En todo el mundo. Carbono. El carbono es un elemento, no es una molécula. ¿Cuál es la biomolécula más abundante? ¿Qué dijiste vos? Agua. El agua, ok. A ver, ¿qué vos decís? Tiramos una respuesta. Total, si fallamos no importa. Entonces, ¿sabes dónde hay que fallar? ¿Cuál es? ¿Qué decís? ¿El agua también? ¿Sí? ¿Qué vos decís? El oxígeno. El aire, el oxígeno. No. El oxígeno es un elemento, ¿verdad? ¿Dióxido de carbono? No. Biomolécula te dice, ¿verdad? O sea, que da vida, que da vida a La tierra. en la tierra, en todo ser vivo, en toda naturaleza. ¿Cuál es el más abundante? El agua. ¿Sí? Y a no confundir, no hay que confundir proteína con agua, ¿verdad? Porque son cosas totalmente diferentes, porque son biomoléculas, en este caso, inorgánicas. El agua es una biomolécula inorgánica, ¿verdad? No es orgánica, no está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Está formado por hidrógeno, dos moléculas, o sea, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Entonces, una biomolécula inorgánica. Estuvimos viendo eso. El primer día de clase que estuvimos viendo eso. Ahora, si yo hablo de una biomolécula orgánica, o sea, que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, rachón, ¿verdad?
ahí yo voy a estar mencionando el más abundante, que son las proteínas. ¿Está? Las proteínas, pero ojo, ojo, que no es lo mismo en los seres vivos que en toda la naturaleza. ¿Cuál es la biomolécula orgánica más abundante en toda la naturaleza? Biomolécula orgánica, no te estoy diciendo inorgánica, orgánica. Más abundante en toda la tierra, ¿no? Biomolécula, te estoy diciendo, no te estoy diciendo elemento. No te estoy diciendo elemento primario, secundario, ni elemento. Los glúcidos. ¿Qué son los glúcidos? ¿Qué eran los glúcidos? Energía inmediata. Son fuentes de energía inmediata. Esos son los que más abundan en todo el planeta, en toda la Tierra. Pero lo que más abunda en un ser vivo son las proteínas. ¿Y cuánto es la abundancia? Aproximadamente equivale al 50% del peso seco de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos agarrás, vamos a decirle, te deshidratas, o sea, sacas toda el agua que tenés, ¿verdad? Porque acuérdate que la biomolécula inorgánica que más abunda en todo ser vivo es el agua, ¿verdad? Estamos compuestos del 70% de agua, ¿verdad? Eso es lo que se dice, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si sacamos todo el agua, si sacamos todo lo que haya y dejamos, ¿verdad?, nuestro peso, ponele que yo tengo 90 kilos, ¿verdad? Saco todo el agua, todo, me queda 50 kilos, me queda, mi peso seco, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Que la mitad de ese peso seco que tengo, o sea que 25 kilos van a ser de proteínas. Es la mitad, vamos a decirle, de todo el peso seco que abunda en todo ser vivo. ¿Está? La mitad, el 50%. Bueno, ¿y cuáles son las funciones o la función de las proteínas? ¿Qué función cumple en los seres vivos la proteína? A ver, ¿qué pueden decir? Tírenme una idea, algo, ¿no? ¿Qué función cumplen las proteínas en todo ser vivo? Energía, o sea, reserva energética, ¿verdad? ¿Sí? Después, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Las proteínas. ¿Acaso no están también las estructuras de los seres vivos? O sea, tiene una función estructural de reserva energética. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de las proteínas? ¿Acaso no hay proteínas, por ejemplo, en el metabolismo? O sea, cumple funciones metabólicas también. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Transportadora. Cumple función transportadora también. ¿En qué sentido transportadora? No es que vamos a agarrar, no. Por ejemplo, la sangre, ¿verdad? La sangre que transporta, ¿qué hay dentro de la sangre? Hay hemoglobinas, ¿verdad? Las hemoglobinas son células, ¿verdad? Dentro de esas células, ¿qué hay? Hay oxígeno, sí, pero hay una proteína encargada de transportar, ¿verdad?, el oxígeno en todo el cuerpo, ¿verdad?, a través de la sangre, ¿sí? Y bueno, cumple también una función transportadora. Entonces vamos a ir nombrando las funciones de las proteínas. Primera, la función cumple una función estructural, cumple una función de reserva. ¿Reserva de qué? Reserva de energía también, así como los glúcidos, como los líquidos, ¿verdad?
cumple una función de reserva de energía. Después dijimos también metabólica, ¿verdad? Metabólica. ¿Qué más? También dice cumple una función reguladora. También cumple una función transportadora. Y muchas más funciones, ¿verdad? Que aparte de esto. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el monómero? O sea, ¿qué significa monómero? Mono viene uno, ¿verdad? ¿Cuál es entonces vamos a decirle que de ahí surgen más proteínas? ¿Cómo se llama ese monómero? ¿Cómo podemos decir? Así como por ejemplo, los glúcidos, ¿cuál era vamos a decirle el más principal, de donde partía esto? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el glúcido? Los lípidos, por ejemplo, ¿cuál era el primero, vamos a decirle, que de ahí surge lo demás? ¿No? ¿Cuál era el primero? Los carbohidratos, ¿verdad? Los hidratos de carbono, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, hay siempre algo principal que de ahí surge otro, ¿verdad? Y bueno, el monómero para nosotros de las proteínas, ya no está querido, con el grande, el monómero principal se llama aminoácido. ¿Está? Así se llama. O sea que cuando vos unís aminoácidos, vos formás proteínas. Y vamos a ir describiendo qué es lo que es el aminoácido. Bueno, ¿qué tipo de enlaces forman las proteínas? Cuando vos unís un aminoácido con otro aminoácido, ¿cómo es el enlace que une esos dos? Se llama enlace peptídico. Peptídico. Palabra esdrújula. El tipo de enlace que va a formar la unión de dos o más aminoácidos se llama enlace peptídico. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que es un aminoácido. Y vamos a fijarlo bien, porque acá sí entra. Gracias, Mile, por el café. Dale, pruébalo, sacarlo. Sí. Acá entra mucha parte de química orgánica. Esta parte. Creo que ahí se va a pillar más o menos a pillar también vos. Acá hay grupos funcionales. ¿Está? Acá hay, bueno, nuestro carbono, que es vamos a decirle nuestra base, ¿verdad? Nuestra base de carbonos, ¿sí? Bueno, sabemos qué es. ¿Qué es todo esto? Esto es hidrógeno, ¿verdad? Esto es hidrógeno. Bien. ¿Qué es esto que está acá? Ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico. No te preocupes, vamos a dar esto más adelante en química orgánica. ¿Sí? Es un grupo. ¿Cómo se llama este grupo, Ayenser? ¿Ah? Si es un ácido carboxílico, ¿de qué grupo viene? Del grupo carboxilo. ¿Está? Grupo carboxilo. ¿Está? Y bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es este NH2? No me diga que se llama amoníaco, no. Bueno, surge del amoníaco, ¿verdad? Pero el NH2, este también es un grupo funcional. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Amina. Es una amina. ¿Verdad? Esta es una amina. Una amina es un grupo carbonilo. Digo, un grupo nitrilo, ¿verdad? Viene un grupo nitrilo. Ya te digo, no te preocupes, bueno, que tienes que saber nomás cómo está estructurado un aminoácido. Y bueno, como su nombre lo dice, aminoácido.
ácido, o sea que es la unión de amina más un ácido carboxílico. La unión de esos dos electrocarbonos que forma un aminoácido. Esa R que es, profe, este es un radical. Este es un radical. O sea que, ¿qué quiere decir este radical? Acá puede haber cadenas de carbonos, ¿verdad? ¿Sí? Este es como, esto así como está acá, es un grupo que si vos colocas dentro vamos a decirle, una estructura de carbono, ¿verdad? Vos agarrar y meter esto que está acá, el aminoácido, dentro de una cadena de carbono, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de carbono o lo que sea, bueno, te indica qué proteína es. ¿Está? Vos lo que tenés que saber es esto que está acá, ¿sí? Cómo está compuesto un aminoácido. Y de acuerdo a la cantidad de carbono que vos le vas a ir añadiendo ahí, va a tener nombres esa proteína. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que te indica el radical? El radical, ¿qué te indica? Entonces, ¿verdad? El nombre, la estructura que va a ser de tu proteína, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el radical, acuérdate que es una cadena carbonada, ¿verdad? O sea que va a haber carbono, ¿verdad? ¿Sí? Esos son tus radicales. ¿Está? Bueno, ¿qué te indica? ¿Qué te indica el radical? ¿Qué brinda el radical? El radical, voy a poner acá en paréntesis, brinda la identidad, ¿sí? El nombre, ¿verdad? ¿Qué función va a cumplir en los seres vivos esta proteína? ¿Está? Brinda la identidad al aminoácido. Aminoácido. ¿Se entiende para ahí? Entonces, un aminoácido, ¿de qué está formado? ¿Es la unión de qué con qué? ¿En qué? ¿Ah? De un grupo amino, ¿verdad? O sea, una amina, ¿con un qué? ¿Con un qué tipo de ácido? Carboxilo. ¿Sí? O sea, un grupo carboxilo, ¿verdad? Y eso dentro de qué? Dentro de la cadena de carbono, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se forma un aminoácido. Y de acuerdo a la cantidad, a esto que vos unas con una cadena de carbono, va a brindarte el nombre, la identidad de ese aminoácido. ¿Está? ¿Se entiende para ahí? Bueno, hay que recordar algo y hay que, bueno, esto es muy importante porque después aparece esto en parte teórica. Recordar, ¿qué es lo que hay que recordar? Que los aminoácidos son anfóteros. ¿Qué significa anfótero? Recién, antes que vos llegaras, estamos hablando de esto. Por ejemplo, los fosfolípidos eran anfóteros también, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque tenían, vamos a decirle, doble comportamiento, ¿verdad? Podrían ser polares o apolares también. Ahora, ¿por qué acá los aminoácidos son anfóteros? ¿Por qué? Porque siendo que acá yo no veo que uno es polar, otro es apolar, ¿verdad? No veo nada de eso, pero ¿por qué son anfóteros? ¿Qué significa anfótero? Dijimos, doble, vamos a decirle, doble personalidad. Fíjate un poco por qué van a ser anfóteros ahí. ¿De qué está formado, dijimos, el aminoácido? De un ácido, ¿verdad? Y el otro que vendría a ser ese grupo nitrilo, esa amina. ¿Qué vendría a ser esto? Esto para nosotros va a ser una base. Y esto es tu ácido. O sea, ¿qué quiere decir? Los aminoácidos se pueden comportar como ácidos
o como bases. Por eso es que tienen doble comportamiento, por eso es que son anfóteros. ¿Verdad? Se puede convertir como ácidos o como bases. ¿Verdad? Si vos lees bien en la parte de orgánica, ¿verdad? Más adelante cuando entremos en esta parte, la mayoría de los grupos nitrilos son bases. ¿Qué era una base? ¿Qué era una base? ¿Qué era un ácido? ¿Un ácido qué era? Es aquella que donaba qué? No. ¿Necesitaba de qué? De hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Una base de qué necesitaba? Radical OH, ¿verdad? Un ácido, una base, esa es la diferencia entre esos dos. Ahora, por ejemplo, una base puede ser los jabones, ¿verdad? Porque por ejemplo, ese detergente o la marca de algunos, sí, base, porque son bases, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces los aminoácidos son anfóteros. ¿Por qué son anfóteros? Porque se comportan como base o como ácidos. Se comportan como base o como ácido. Bueno, estuvimos hablando que el tipo de enlace que se forma cuando vos unís dos aminoácidos es el enlace peptídico. Vamos a ver ahora cómo es que se forma ese enlace peptídico. ¿Cómo es la formación del enlace peptídico? Y bueno, y para eso vamos a poner dos aminoácidos. Vamos a poner dos aminoácidos. Voy a poner mi aminoácido acá. Carbono. Radical 1 voy a poner acá. Voy a poner NH2. Acá hidrógeno y acá COOH, ¿verdad? Y acá voy a tener otro, la misma cosa acá también. Voy a tener voy a poner así, HH, lo mismo es, NH2 es lo mismo que poner así, NHH, ¿verdad? Que son dos de hidrógeno. Está acá carbono, acá el grupo carboxilo, ¿verdad? Acá el hidrógeno y acá otro radical 2 voy a poner. Yo tengo ahí dos aminoácidos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Para que yo pueda formar un enlace peptídico, ¿verdad? Para que yo pueda unir dos aminoácidos, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué es lo que yo voy a necesitar para poder yo unir esto? Voy a necesitar de agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que yo necesariamente en el proceso de unión va a liberar ¿qué? Va a liberar agua. Está H2. ¿Y de dónde va a salir ese H2O? No sé, ¿de dónde va a salir? Acá, mira, vos tenés tu grupo carboxilo, mira. Y si esto vos unís con uno de estos hidrógenos, acá que se te va a formar. Liberado. O sea que en el proceso de la formación de un enlace peptídico, para que se puedan unir, se debe liberar ¿qué? Agua. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que el OH ahí, de ese tu ácido carboxílico ahí, tiene que unirse con el hidrógeno de tu NH2 que está ahí del otro, ¿verdad? Con uno de tus hidrógenos para liberar agua. Y al liberar agua, ahí eso se une. ¿Cómo se llama ese proceso? Deshidratación se le llama eso. ¿Por qué? Porque vos liberás agua, ¿verdad? Vos sacás agua
en ese proceso. Entonces, el proceso que se llama ahí es la deshidratación, ¿verdad? Deshidratación. ¿Ah? ¿Se entiende, va? ¿Qué quiere decir? Que cuando vos unís un enlace, o sea, un ácido carboxílico con otro, para que se puedan unir, necesariamente se debe liberar agua, se debe deshidratar esos aminoácidos para poder unir entre ellos. ¿Verdad? Y eso no ocurre en dos, eso ocurre en varios. Cuando podemos unir varios aminoácidos, ¿verdad? Para formar justamente una cadena, ¿verdad?, de proteínas. ¿Está? Bueno. Ahora, si vos, por ejemplo, si vos querés romper ese enlace peptídico, ¿verdad? O sea, querés separar aminoácidos, ¿ah? Hay que hidrolizar. ¿Qué significa hidrolizar? Hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Hidrólisis, voy a poner acá. Hidro viene de qué? De agua, ¿verdad? ¿Sí? Y lisis es rompimiento, ¿verdad? ¿Sí? O sea que vos, para vos poder, vamos a decirle, romper ese enlace peptídico, vos necesitas ponerle otra vez agua ahí. ¿Está? O sea que tener un enlace, ¿verdad? Y para que, vamos a decirle, se puedan romper, ¿verdad? Se puedan separar. Es lo mismo, ¿verdad? Un ejemplo muy random, ¿verdad? Dos perros ahí, ¿verdad? Que justo se quedaron trancados, ¿verdad? Y suele pasar, ¿verdad? ¿Cierto? Se quedan trancados. Bueno, derramarle agua ahí, vas a ver que, ¿verdad? Se van a destrancar. ¿Sí? ¿Ah? Aceite. Caliente el huevo. Entonces, la manera de poder romper un enlace peptídico es agregándole otra vez agua. O sea que el proceso contrario es lo que hiciste, ¿verdad? Porque vos para unir el enlace peptídico, vos que hiciste, liberaste agua, ¿verdad? Deshidrataste. Entonces, vos querés romper ahora ese enlace peptídico, vos tenés que hidrolizar. ¿Está? ¿Y qué es lo que hidrolizar? Y bueno, el romper otra vez esa agua que vos sacaste, romper otra vez esa agua. ¿Para qué? Para que ese OH, ¿verdad?, que estaba acá, porque esta agua se formó de qué? Se formó del OH más H, ¿verdad? ¿Sí o no? Y para que esto se vaya otra vez acá y esto se vaya otra vez acá, vos tenés que hidrolizar, ¿verdad? Hidrolizar. Ese es entonces el proceso contrario para poder romper un enlace peptídico. ¿Se entiende, va? ¿Eh? ¿Se entendió, Marina Yulisa? Bueno. Entonces, el proceso por el cual vos o se quiere romper un enlace peptídico es cómo, o a través de qué, a través de la hidrólisis, ¿verdad? Del agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuelva a su estado original, ¿verdad? ¿Se entiende, va? Bueno. Okay. Vamos a ver ahora entonces la clasificación de las proteínas. Y vamos a ir clasificando de acuerdo a su estructura, de acuerdo a la reserva, de acuerdo al metabolismo. Vamos a ir clasificando esto, ¿sí? De acuerdo a las funciones que cumple en los seres vivos. ¿Está? Y bueno, clasificación entonces. También quise el verde. ¿Sigue grabando? ¿Sí? Sí. Bueno. Primero, la clasificación por su estructura.
ir viendo de acuerdo a su estructura. Esto voy a borrar para mostrarles cómo es que un aminoácido se une a una cadena de carbonos o radicales, ¿sí? Para que tenga una identidad ese aminoácido, que tenga un nombre. ¿Sí? Bueno, las proteínas se clasifican de acuerdo a su estructura. ¿En qué? En la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria. Muy bien, estructura secundaria, estructura terciaria, estructura terciaria es más arriba para que se vea el video. Estructura terciaria. Y cuaternaria. Bueno. Cuando hablamos de estructura primaria, ¿no? ¿Qué se le viene a ustedes en su mente cuando hablamos de algo primario? Miren que cuando hablamos de estructura tenemos que fijarnos en los enlaces que va a tener. Si es primaria, ¿cuántos enlaces va a tener? Enlaces simples, ¿sí? Un enlace, ¿sí? O sea que la estructura que va a tener, ¿será que va a ser compleja o va a ser lineal? Lineal, o sea que una estructura primaria tiene una estructura lineal. ¿Está? Lineal. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo más o menos va a ser? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo va a ser más o menos? Y ponerle que un aminoácido es esto, ¿verdad? Bueno, esto se va a unir a través de enlaces simples con esto, ¿verdad? O sea que no se llaman enlaces simples, enlaces peptídicos, ¿verdad? ¿Sí? Enlaces peptídicos. Aquí esto se une así, ok. Es como una cadena de perla, ¿verdad? Más o menos así va a ser. ¿Está? ¿Cómo se llama ese enlace? ¿Cómo se llama este enlace? Enlace peptídico, ¿verdad? Sí. Enlace peptídico, no se me olvide. El tipo de enlace que es lineal va a ser el enlace peptídico. ¿Está? Bueno, en la estructura secundaria ya no va a ser más lineal, sino que va a tener un comportamiento un poco más raro, ¿verdad? ¿Y cuáles? O sea, ¿cuáles son esos comportamientos raros que va a tener? Va a tener una, vamos a decirle, una estructura helicoidal y plegada. Helicoidal, ¿qué se te viene en tu mente cuando lo dice helicoidal? ¿Ah? Helicoidal, o vamos a decirle espiral, ¿no? Como una forma, como sí, ¿cómo se llama? Como una resistencia física, o como tu fideo, ¿cómo se llama ese? El fideo, tirabuzón, se llama, ¿no? Tirabuzón, ¿verdad? Más o menos así, una estructura helicoidal, ¿sí? Y el otro, ¿verdad? Que va a ser la plegada, que va a ser más o menos frisada, quiere decir que van a ser estructuras así como montañitas, así como triangulitos, ¿sí? Vamos a ver eso. Estructura secundaria entonces va a tener tipo de enlace, va a ser enlace alfa helicoidal, y el otro que es la frisada va a ser beta frisada, o frisada o plegada mejor. O sea que en la estructura secundaria los aminoácidos
los aminoácidos van a tener una estructura helicoidal y una estructura plegada. ¿Helicoidal cómo va a ser? Sí, van a estar unidos estos aminoácidos. ¿Sí? Y la plegada va a ser como así. ¿No? Esa es la diferencia entre esos dos. Y uno es más fácil de utilizar y uno también. Sí, uno es más fácil de hidrolizar que el otro. Ahora, como estamos hablando de enlaces en la estructura secundaria, ¿cuántos enlaces va a tener? ¿O cuántos tipos de enlaces va a tener? ¿No? Dos, ¿verdad? Si en la primaria teníamos un solo enlace, ¿verdad? Que es el enlace peptídico, en la secundaria va a tener dos enlaces. ¿Y cuáles van a ser esos enlaces? Esto es lo que vamos a estar nombrando. Primero, el enlace peptídico, que obviamente debe tener, porque si va a estar uniendo dos aminoácidos, dos o más, tiene que tener el enlace peptídico, ¿verdad? Porque si no, no se va a formar la cadena de proteína. ¿Verdad? Entonces, el primero es enlace peptídico. ¿Cuál es el otro tipo de enlace? ¿Cuál es el otro tipo de enlace que justamente le va a dar esa característica de, ya sea de ser como una espiral o ser como algo frisado? ¿Cuál es? Es el enlace puente de hidrógeno. ¿Se acuerdan que esto nos damos nosotros cuando eran enlaces? Estaban los enlaces simples, los covalentes, los puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerza de Van der Waals. Había varios, ¿verdad? Que nosotros solamente analizamos los enlaces iónicos y covalentes, ¿verdad? Los covalentes que podían ser como eran coordinados, ¿verdad? Dativos, coordinados, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, entonces, para que se forme esa estructura característica en la secundaria, debe ser como, o sea, debe estar unido entre enlaces peptídicos y enlaces puentes de hidrógeno. Bueno, miren, sigue grabando, ¿verdad? Sí. En la estructura terciaria, como su nombre lo dice, ¿cuántos enlaces va a tener? Tres tipos de enlaces, de los cuales, ¿cuál va a ser el primero? Y obviamente el que no debe faltar, el enlace peptídico, ¿verdad? ¿Cuál es el otro enlace? El enlace puente de hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro enlace? Y es el que vamos a ver ahora. ¿Te das cuenta que uno depende del otro, mira? ¿Sí? O sea que una terciaria es porque ya tiene los dos anteriores. Una secundaria es porque ya tiene uno del anterior, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la estructura de una terciaria? Y normalmente son como esferas, ¿sí? La estructura terciaria es como una esfera. O sea que más o menos así, ¿verdad? O sea que, bueno, son como esferas, ¿sí? Formadas. Si vos podés buscar en internet las imágenes de una estructura terciaria, un aminoácido, van a ser como esferas, ¿sí? ¿Sí? Como pelotitas, ¿sí? Y bueno, dijimos que en la estructura terciaria debe haber tres tipos de enlaces. El primero es enlace peptídico. El segundo es el enlace puente de hidrógeno, ¿verdad? El tercero, ¿cuál va a ser el tercero? ¿Cuál va a ser el tercero? Ya tendré que anotar porque te puede salir. Anotar porque te puede salir. Enlace puente y sulfuro. ¿Y de dónde sale ese puente de sulfuro? Y los puentes de sulfuro, ¿verdad? Surgen del rompimiento de la cisteína. Cisteína. ¿Qué es de la cisteína, por favor?
Y es justamente un aminoácido también. Es un aminoácido. O sea que cuando vos rompes un tipo de aminoácido que se llama cisteína, luego formas puente de disulfuro. ¿Por qué dice disulfuro? Vamos a ver un poco lo orgánico. Ustedes que ya vieron ya, ¿verdad? La estructura sistemática, o sea, nomenclatura sistemática, ¿verdad? Disulfuro. ¿Qué significa disulfuro? Hay dos de azufre, ¿verdad? Sí, dos de azufre. ¿Sí? O sea que su estructura, la estructura terciaria, debe haber sí o sí hay azufre de por medio. Y dos de azufre debe haber. ¿Está? Te pregunto, la primaria tiene una estructura lineal. ¿Sí? La secundaria tiene una estructura, vamos a decirle 2D. ¿Verdad? La terciaria tiene una estructura ¿de qué tipo? 3D. Por eso es que es como una esfera. Una esfera es una figura del espacio, una figura tridimensional. ¿Está? Y bueno, y la cuaternaria es 4D, yo profe, no, la cuaternaria no es que tiene, vamos a decirle, 4 enlaces. O sea que sí tiene 4 enlaces, vamos a decirle que tiene 4 enlaces. Pero ¿cómo se forman? O sea, ¿cuál es la estructura cuaternaria cuando unís dos terciarios? Dos o más terciarios. ¿Está? La primaria era cuando unís aminoácidos a través del puente de hidrógeno. Era el más simple. La secundaria es cuando esos aminoácidos están unidos todavía a través de enlaces peptídicos, también tienen hidrógeno por medio, puentes de hidrógeno ahí. Por eso es que hace que esa estructura tenga así más o menos una estructura helicoidal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el ADN o el ARN, por ejemplo, ¿cómo es la forma del ADN? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Ah? En forma de zigzag, ¿verdad? Sabemos que es más o menos así, ¿verdad? Que cae de ahí. ¿Sí o no? Más o menos así es. Y bueno, y esto pues están unidos acá. Esto están unidos así. Si vas a visualizar esto así también. ¿Verdad? ¿Y estos qué son? Estos enlaces son enlaces puentes de hidrógeno. Son hidrógeno de lo que están aquí. Y eso es lo que le hace que tenga esa vamos a decirle, esa figura dimensional, ¿verdad? Dos dimensiones. Bidimensional, ¿verdad? Entonces, la cuaternaria, ¿cómo surge o de dónde surge? ¿Cómo es la estructura de una cuaternaria cuando vos unís dos terciarias? Entonces, cuando se unen dos o más terciarias, o sea, que si yo tenía acá una terciaria y una esfera, unidas por varios enlaces, varios aminoácidos, ¿verdad? Por varios aminoácidos. Si vos unís eso con otro, vos formás una estructura cuaternaria. Pero te preguntas, profe, ¿cuál es ese? Se supone que estos se deben enlazar también. Debe haber algo en la cual ellos se puedan unir, una fuerza en la cual ellos se puedan unir también, ¿verdad? Se puedan enlazar, ¿verdad? Y te pregunto, ¿cómo se llama esa fuerza que hace que estos se enlacen otra vez, se unan? Primero, tienen todito esto otra vez. Acuérdate porque vamos a decirle, son dos terciarias, ¿verdad? ¿Sí? Y las terciarias tienen el mismo enlace, la peptídica, ¿verdad? Después, puente de hidrógeno, puente de disulfuro, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y esos se van a unir otra vez. Voy a poner la computación. Forma compleja. La forma compleja que va a tener esto es a través de la unión de esos enlaces, luego las tres anteriores. Las tres anteriores
más otro tipo de enlace. ¿Y cuál es? El enlace, o vamos a decirle fuerzas de Van der Waals. Y parece que una vez anotaste de los tipos de enlaces, pero nunca se mencionó, no es mencionado. Las fuerzas de Van der Waals surgen, ¿verdad? Es un tipo de enlace también que ocurre entre, vamos a decirle ya, un conjunto de aminoácidos, ¿sí? Que se unen con otro conjunto de aminoácidos. Y esa unión, ese enlace, esa combinación entre conjuntos de aminoácidos, eso es lo que hace que se unan a través de las fuerzas de Van der Waals. Sabemos lo que es una puente de hidrógeno, sabemos lo que es una unión iónica, una unión covalente, un enlace iónico covalente. Entonces, ahora también ya sabemos que es una fuerza de Van der Waals, un tipo de enlace que ocurre a través de qué? ¿O cómo? ¿Dónde surge la fuerza de Van der Waals? ¿La unión de qué? No, ¿a través de qué? A través de dos ¿qué? ¿Conjunto de qué? ¿De qué? ¿Conjunto de qué? De aminoácidos, ¿verdad? ¿Sí? A través de dos conjuntos de aminoácidos, si vos unís, o sea, si están cerca, se van a unir, ¿verdad? ¿A través de qué fuerza? Fuerza de Van der Waals. ¿Está? Entonces esa es la otra estructura que es la de fuerza de Van der Waals. ¿Se entiende lo que es? Mira que estamos dando ahora, ya no es, imagina, algo sencillo, estamos complicando a poco, mira. Y si a vos, por ejemplo, se te pregunta, a ver, ¿cuál es el tipo de enlace que forma la unión de aminoácidos? Enlace peptídico, ok. Para que tenga una forma bidimensional, los aminoácidos deben estar unidos a través de tipos de enlaces. Peptídico, pues siempre va a haber. Entonces, ¿cuál es el complemento? ¿Cuál? ¿Qué? Puente de hidrógeno. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Y mira, son preguntas que vos ni vas a pillar, ¿verdad? O sea que se te pregunta así en biología, vos leyendo no vas a pillar, pero no, me checo ahí cuadra. De dónde yo esto voy a saber. ¿Está? Bueno, también, mira que estuvimos viendo por su estructura recién. Vamos a ver ahora por su forma. ¿Sí? Por su forma. La clasificación de acuerdo a su forma. ¿Sigue grabando? Sí. Sí, bueno. ¿Cuántos minutos lleva? 53. Pues. ¿No puedo ver aquí? Sí, ya te imagino. Solamente se enfrió todo mi café. Gracias. Bueno, la otra clasificación es de acuerdo a su forma. No tengas que preocupar bien, yo voy a explicar todo ya. Este que te va a explicar. Tú ya fue cortito y me ¿Avanza el comer? Subió el típico. Esta va a pegar. No, hacia mi casa sí. Hacia de mí. Gracias. ¿Y qué dices? O que algo salado. No te dejes seguir el tiempo de vida. Compartir. Voy a hacer la antisocial. Hablar. Así yo cuando yo lo obligué a hablar de su primera etapa. Estás calladita también. Enseguida va a empezar a hablar. Ok, por su forma. Pueden ser fibrosas o también pueden ser globulares.
Pueden ser fibrosas o globulares. Y bueno, y te preguntan, ¿fibrosa, profe? ¿Qué es lo que es fibrosa? Fibrosa. Que pareciera que tienen fibras, ¿verdad? O sea que son, ¿cómo pueden ser? Mira, fíjate acá cómo la estructura ahí, ¿verdad? ¿Cómo son su estructura ahí? ¿Ah? ¿Cómo son? Primero ahí entre esa la primaria y la secundaria, ¿cómo son? ¿Cómo son los aminoácidos? ¿Cómo son los aminoácidos? ¿Ah? Cuando unilla ahí, ¿cómo son? ¿Eh? No, no es lineales, no lineales, no es bidimensional. ¿Cómo son? Son alargados, ¿verdad? Y son fibrosas, entonces, ¿por qué? Porque son alargados. Son alargados. Son alargados. Estamos hablando. Algo sustantivo femenino singular. Son alargadas, plural. Alargadas. Bueno. Bueno, aparte de que son alargadas, ya sea la primaria o la secundaria, ¿verdad? Estos no se pueden mezclar en agua. O sea que son insolubles. Son insolubles en agua. Son alargadas, son insolubles en agua. Te protesta, ¿qué profesor? Para que vos puedas formar enlace peptídico, vos liberás agua, ¿verdad? O sea que deshidratás, ¿verdad? Si vos no mezclas en agua, ¿qué va a pasar con tu aminoácido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no hay un conjunto aminoácido? Mete en agua. Ay, se come rápido para responder la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si son un conjunto de aminoácidos, o sea, un grupo de aminoácidos alargados, agarrar y meter así dentro del agua? Estuvimos hablando de esto acá, mira, la formación del enlace peptídico, eso estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si vos le agregás agua a tu enlace peptídico? ¿Eh? Se separa, ¿verdad?